¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a mostrar cómo podemos generar un documento en Excel que nos permita ir registrando o monitoreando a nuestros pacientes. En este caso nosotros vamos a ir monitoreando el peso en kilogramos, tal como vemos en esta columna, el índice de masa corporal y así como también el porcentaje de grasa, ya sea utilizando la ecuación de Siri o la ecuación de Brosek. Por ejemplo, aquí tenemos a José, en el cual hemos tenido 7 citas. Sin embargo, nosotros podemos ver que otros pacientes hemos consultado. Por ejemplo, aquí tenemos a María, solamente hemos tenido una cita con esta paciente, y Mauricio, que hemos tenido 15 consultas, en el cual aquí se encuentra el peso que se ha registrado en cada una de estas citas, la fecha, el índice de masa corporal, así como también el porcentaje de grasa. Y nosotros podemos visualizarlo de una manera gráfica dentro de este gráfico que tenemos aquí en la parte derecha. Índice de masa corporal, peso, así como también el porcentaje de grasa. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos a Mauricio, vamos a tener su 16ª cita. Entonces aquí tenemos que poner el nombre, le ponemos a Mauricio, vamos a poner el número de la cita, bueno, la fecha, ponemos el 1 del 12 del 2020. ¿Qué ecuación queremos utilizar? Ya sea Siri o Brosek, queremos utilizar Siri, la edad, muy bien, peso. Y en peso vamos a poner que tuvo un peso de 76 kilogramos y el pliegue cutáneo tricipital, vamos a poner 5 milímetros, ¿ok? Y seleccionamos registrar. Entonces, como vemos, aquí se registra esta nueva consulta, consulta 16, ahí está la fecha, el paciente, el peso de 76 kilogramos y el índice de masa corporal registrado de 23.46 y el porcentaje de grasa de 23%. Aquí lo podemos observar de una manera gráfica y así podemos visualizarlo fácilmente según la evolución que han tenido nuestros pacientes a lo largo de las consultas. Entonces, si te interesa saber cómo se realiza este documento en Excel, el cual es muy útil y muy fácil de realizar, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Ok, entonces iniciamos con una hoja de Excel, en el cual aquí tenemos una imagen que corresponde a las fórmulas, ecuaciones utilizadas para calcular la densidad corporal, que posteriormente lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué datos ocupamos? Primeramente ocupamos la fecha de la consulta, ponemos una etiqueta de fecha, la ecuación, ya sea Siri o Brosek, es decir, para calcular el porcentaje de grasa. También ocupamos el género de nuestro paciente, ponemos género, el nombre de nuestro paciente, la edad, enter, el peso, que este tiene que estar en kilogramos, ponemos peso y ponemos sus unidades, kilogramos, la talla, que tiene que estar en centímetros, y ocupamos los pliegues, es decir, pliegue tricipital, pliegue subescapular, pliegue cutáneo subiliaco y pliegue cutáneo bicipital, ¿ok? Y posteriormente también ocupamos la anchura de codo, entonces vamos a poner simplemente codo, dando referencia que la anchura de codo tiene que estar en centímetros. Y con base a estos valores nosotros podemos calcular la densidad corporal, tal como vemos aquí las ecuaciones, densidad corporal, el índice de masa corporal y finalmente el porcentaje de grasa con su respectiva interpretación, ¿ok? Entonces vamos a escribir bien interpretación, se nos fue una M y enter. Entonces vamos a agrandar un poco esto, nos acercamos también y primeramente aquí en la celda C2 que corresponde a fecha queremos que se muestre un formato de fecha. Para eso hacemos clic derecho, formato de celdas, nos vamos a la pestaña número y aquí tenemos una opción que dice fecha. Entonces seleccionamos este de 2 dígitos, nosotros podemos seleccionar cualquiera, pero pues en este caso voy a utilizar este de 2 dígitos para año, mes y día, ¿ok? Entonces a aceptar. Y por ejemplo, si nosotros ponemos una fecha de 10 de marzo del 2020, automáticamente aquí se nos sitúa en un formato de fecha 10 de marzo del 2020. Ahora la ecuación posteriormente lo vamos a hacer, queremos que se muestre una lista desplegable donde vengan las opciones de Siri y Brosek. Y aquí en género queremos que se muestre de igual manera una lista desplegable. Entonces nos vamos a la parte superior, nos vamos a datos, nos vamos aquí a la sección herramienta de datos, validación de datos, seleccionamos lista y en origen tenemos que poner qué opciones queremos que se nos muestre. Entonces queremos que se muestre femenino, coma, masculino y aceptar. Entonces, como vemos, se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestra aquí los dos géneros. Vamos a poner femenino, el nombre lo dejamos así, edad de una vez vamos a poner una edad de 25, el paciente ejemplo, un peso de 76 kilogramos, una talla de 175 centímetros y los pliegues cutáneos vamos a poner 10 centímetros para cada uno, simplemente para corroborar que la fórmula que nosotros vayamos poniendo estén funcionando. Anchura de codo vamos a poner 12 centímetros y ya tenemos los valores para calcular la densidad corporal, el cual está dado por este conjunto de ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, según el género, ya sea masculino o femenino, y el rango de edad, nosotros vamos a utilizar la ecuación que viene en cada una de estas filas para calcular la densidad corporal. Entonces, para eso nos vamos a la parte superior,
y es aquí donde vamos a poner las ecuaciones. Entonces primeramente empezamos con el signo igual, vamos a llamar a la condicional si, abrimos paréntesis, llamamos a la función y, volvemos a abrir paréntesis. Entonces si esa celda que corresponde a género es igual, ponemos igual, entre comillas tenemos que poner masculino, ya que primeramente vamos a trabajar con esta primera sección. Ponemos masculino, cerramos con comillas, ponemos coma, nos está pidiendo el valor lógico número 2 y son las edades. Entonces es la celda C6, aquí se nos está mostrando con signo de pesos antes de la letra y antes del número, pero si a ustedes les aparece sin signo de pesos, no se preocupen, no pasa nada, ¿ok? Sigue estando bien. Entonces si la edad es mayor o igual a 17, tal como vemos en esta primera fila, es decir, vamos a copiar esto y eso se muestra signo de pesos debido a que está seleccionada la imagen. Control V y otra vez. Si la edad C6 es mayor o igual a 17, ponemos 17, coma, y la celda C6 es menor o igual a 19, es decir, este rango entre 17 y 19 años del sexo masculino, cerramos paréntesis, ponemos coma, nos está pidiendo el valor si es verdadero. Entonces queremos que se ejecute esta ecuación que vemos en esta primera fila. Entonces empezamos con 1.1620 menos, abrimos paréntesis, 0.0630, eso multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues. Entonces ponemos log y automáticamente Excel tiene una función que nos calcula el logaritmo. Se abre un paréntesis y tenemos que poner la sumatoria de pliegues. Esa ecuación, esa fórmula de sumar los pliegues no la hemos puesto, sin embargo posteriormente lo vamos a poner en esta celda A1, ¿ok? Entonces ponemos A1, cerramos paréntesis, cerramos con otro paréntesis, ponemos coma y nos está pidiendo valor falso. Entonces vamos a copiar esto, ya que las condicionales son muy parecidas, y para no tenerlo que escribir nuevamente, ponemos control C, control V, y vamos a hacer una serie de cambios. Entonces en lugar de 17 a 19 años queremos que se muestre 20 a 29 años, eliminamos este 17, ponemos 20, y aquí en lugar de 19 ponemos 29 años, y la ecuación cambia un poquito. Entonces 1.1631, eliminamos este 20 que se muestra al final, 1.1631 menos, abrimos paréntesis, 0.0632, eliminamos este 0, 32. Es decir, vamos a poner las ecuaciones según en la fila que estemos trabajando. Entonces, por logaritmo de la A1, es decir, la sumatoria de pliegues, control V, masculino, ahora sí que entre un rango de 30 a 39 años, eliminamos este 17, ponemos 30, y aquí ponemos, en lugar de 19, ponemos 39 años, y la ecuación empieza con 1.1422, entonces eliminamos este 1.1620, ponemos 1.1422, menos 0.0544, 0.544 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues, control V, cambiamos también el rango de edad, ahora sigue de 30 a 39 años, vamos a corroborar, no, perdón, sigue entre 40 a 49 años, ¿ok? Entonces eliminamos este 17, ponemos 40, en lugar de 19 ponemos 49, y aquí viene 1.1620, entonces eliminamos, bueno, es igual a la primera ecuación, y aquí en la multiplicación es 0.0700, entonces eliminamos este número que tenemos aquí, 0.0700, y listo, ¿ok? Entonces después de la coma ponemos control V y finalmente tenemos que poner sexo masculino mayor o igual a 50. Entonces para eso vamos a eliminar este valor lógico último que tenemos entre paréntesis, y en lugar de 17 vamos a poner el número 50, eso lo dejamos igual, es decir, género masculino. Y la ecuación vamos a ver 1.1715, eliminamos este, entonces 1.1715, y entre paréntesis 0.0779, ponemos 0.0779 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues, ¿ok? Entonces ya tenemos listo el referente correspondiente para el sexo masculino. Ahora vamos a género femenino, y es muy parecido. Control V, en lugar de masculino vamos a poner femenino. Entonces ponemos aquí femenino, tiene que estar idéntico como lo hemos escrito en la lista desplegable de esta celda para que esas condicionales puedan funcionar de una manera adecuada. Y la edad, el rango de edad es el mismo, 17 a 19 años, lo dejamos así. Y aquí ponemos 1.1549, entonces ponemos 1.1549 entre menos, entre paréntesis, 0.0678, 0.0678 por el logaritmo de la sumatoria de pliegues. Vamos a copiar esto, bueno, nos citamos aquí, copiamos esto, control C, nos vamos después de la coma, control V, y vamos a cambiar también el rango de edad. Entonces vamos a corroborar femenino, muy bien,
y en lugar de 17 vamos aquí 30, 39 años. Entonces ponemos, perdón, a ver, ¿cuál hemos? 17, ok, sigue 20, 29 años. Entonces ponemos, en lugar de 17 ponemos 20. En lugar de 19 ponemos 29 años y vamos a la fórmula. Y aquí vamos en 1.1599. Entonces quitamos estos, modificamos un poco la fórmula, 1.1599. 0.0717, eliminamos esto, 0.0717 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues, control V, ahora vamos entre 30 y 39 años, eliminamos este 17, ponemos 30 y en lugar de 19 ponemos 39 años y aquí vamos a poner 1.1423, 1423 entre paréntesis el resultado de 1.0632, ponemos aquí 0.0632 multiplicado por la sumatoria, el logaritmo de la sumatoria de pliegues, ¿ok? Entonces vamos entre 30 y 39, ahora sigue 40 49 años, nos vamos después de la coma, control V, y eliminamos esto, ¿no? Ponemos 40 a 49 años. Nos vamos acá y vamos a cambiar un poco la fórmula. 1.1333, eliminamos esto, 1.1333 menos el resultado de 0.0612 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues, ¿ok? Y finalmente ponemos otra vez control V y vamos a cambiar aquí este último valor lógico que tenemos entre paréntesis, eliminamos este último. Y en lugar de 17 aquí vamos a poner 50 años, ya que como vemos, si es mayor o igual a 50, queremos que se ejecute esta ecuación que vemos en la parte inferior, ¿ok? Entonces nos vamos acá a la fórmula y en lugar de 1.1549 tenemos que poner 1.1339. Entonces eliminamos esto, 1.1339, menos el resultado de 0.0645 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues. Terminamos con una coma y aquí nos está pidiendo el valor si es falso, es decir, si ninguna de estas condicionales se cumple, que queremos que se muestre, no queremos que se muestre nada y por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí tenemos un error, esto es debido a que la sumatoria de pliegues no la hemos puesto, entonces habíamos mencionado que en la celda A1 es donde vamos a poner la sumatoria de pliegues. Entonces nos citamos en esta celda A1, vamos a llamar la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos estas 4 celdas. Seleccionamos Enter y automáticamente aquí ya se nos está mostrando la densidad corporal según los datos que tenemos de este paciente. Si nosotros ponemos masculino, automáticamente nos calcula para el sexo masculino. Entonces de esta manera nosotros podemos calcular ya fácilmente y rápidamente la densidad corporal, el cual es utilizado para calcular el porcentaje de grasa. Ok, entonces para calcular el porcentaje de grasa, ya sea con la ecuación de Siri o la ecuación de Brosek, es muy sencillo. Como vemos aquí en Siri, es solamente 495 dividido entre la densidad corporal, que es la letra D, eso restado menos 450. En el caso de Brosek es 457 dividido por la densidad corporal menos 414, ¿ok? Entonces nos situamos en esta celda primeramente en ecuación y aquí queremos que se muestre una lista desplegable. Entonces nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña datos, sección herramienta de datos. Aquí tenemos un pequeño icono que dice validación de datos. Hacemos clic, nos damos a lista y en origen que queremos que se muestre, queremos que se muestren estas dos ecuaciones. Entonces ponemos Siri, Brosek, a aceptar. Y listo, ok, entonces aquí vemos las dos ecuaciones, supongamos que queremos calcularlo con Siri. Entonces nos vamos al porcentaje de grasa y vamos a iniciar con el signo igual y vamos a llamar la condicional, si abrimos paréntesis. Y en caso de que esta celda sea Siri, entonces ponemos signo igual y entre comillas tenemos que poner Siri, idéntico como lo hemos escrito en la lista desplegable. Ponemos coma, nos está pidiendo valor si es verdadero. Entonces en caso de que nosotros seleccionemos en esta lista Siri, queremos que se ejecute el cálculo de porcentaje de grasa corporal con esta fórmula que vemos aquí. Entonces iniciamos con un paréntesis, ponemos 495, eso dividido por la densidad corporal, que es la celda C14, cerramos paréntesis y esto lo tenemos que restar menos 450. Ponemos coma, abrimos otra vez la condicional si, abrimos paréntesis, seleccionamos de nuevo esta celda C3 y si esta celda ponemos signo igual, entre comillas ponemos Brosek, cerramos con comillas, ponemos como valor si es verdadero, queremos que se ejecute con esta fórmula que vemos aquí.
Entonces abrimos paréntesis, ponemos 457, eso dividido por la densidad corporal, que es la celda C14, cerramos paréntesis, menos 414, ponemos coma y nos pide valor si es falso. Es decir, si ninguna de estas condicionales se cumple, es decir, si no es Siri ni es Brosec, que queremos que se muestre, no queremos que se muestre nada, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2 paréntesis y enter, ¿ok? Vamos a limitar los decimales, de igual manera nos citamos después del signo igual y antes de la primera condicional que hemos puesto, y vamos a llamar la función redondear, abrimos paréntesis, nos vamos al final, ponemos coma y nos está pidiendo el número de decimales. ¿Cuántos decimales queremos utilizar? Vamos a poner que queremos 2 decimales, cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces, según los datos que tenemos aquí, el porcentaje de grasa corporal es 16.17. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros cambiamos en lugar de pliegue cutáneo tricipital de 10 milímetros, ponemos 15 milímetros? Automáticamente esto nos está diciendo que el porcentaje de grasa es de 17.59%. Ok, ahora vamos a calcular el índice de masa corporal, el cual es una simple división, es kilogramos sobre metros al cuadrado, siendo kilogramos el peso del paciente y el metros al cuadrado siendo la talla al cuadrado. Entonces necesitamos en esta celda C15, que corresponde al índice de masa corporal, iniciamos con el signo igual, seleccionamos la celda que corresponde al peso en kilogramos, que en este caso es la celda C7, y ponemos división entre la talla, ponemos aquí talla, que es en este caso la celda C8, pero esto se encuentra en centímetros y por lo tanto nosotros lo queremos en metros. Entonces lo tenemos que dividir, ponemos división entre 100, cerramos paréntesis y ponemos otro paréntesis después del diagonal, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces ponemos signo de elevación, ponemos 2, enter, y como vemos aquí se muestra 24.81. Queremos redondearlo, ponemos aquí redondear, abrimos paréntesis, ponemos coma al final y nos está pidiendo el número de decimales. Queremos que se muestren solamente 2 decimales, cerramos con un paréntesis y enter. Ahora vamos a ir a la pestaña de interpretación. Entonces aquí vemos dos columnas, uno para el porcentaje de grasa de varones y otro para el porcentaje de grasa para mujeres. Por ejemplo, si es entre menor o igual a 5 para varones o menor o igual a 8 en mujeres, su interpretación es no saludable o muy bajo, y así para cada rango que se muestra en esta tabla, ¿ok? Entonces para eso necesitamos en esta celda C17 que corresponde a interpretación, nos vamos a la parte superior, iniciamos con el signo igual de igual manera, ponemos sí, abrimos paréntesis, ponemos sí, abrimos paréntesis y tenemos que seleccionar la celda que corresponde al género C4, y si este es igual, ponemos signo igual y entre comillas tenemos que poner masculino, ya que vamos a iniciar con esta primera columna que vemos aquí en esta imagen. Cerramos con comillas, ponemos coma, nos está pidiendo el valor lógico número 2, seleccionamos esta celda que corresponde al porcentaje de grasa, y si este es menor o igual a 5, cerramos paréntesis, ponemos coma, valor si es verdadero, es decir, si se cumplen estas dos condicionales, queremos que se muestre no saludable o muy bajo como interpretación. Entonces, abrimos con comillas, ponemos no saludable, ok, cerramos con comillas y coma. Ahora nos pide valor si es falso, volvemos a poner sí, abrimos paréntesis, seleccionamos, ponemos la función y, abrimos paréntesis, seleccionamos esta celda que corresponde al género, si este es igual, entre comillas ponemos masculino, cerramos con comillas, ponemos coma, valor lógico número 2, es la celda que corresponde al porcentaje de grasa, es decir, la celda C16, y si este es mayor o igual, o bueno, vamos a poner simplemente mayor a 5, ya que como vemos, si es menor o igual a 5, es no saludable, si es mayor a 5, entre 6 a 15, pero en este caso pues estamos trabajando con decimales, entonces ponemos si C16 es mayor a 5, ponemos coma, de nuevo llamamos a la celda C16, y si este es menor o igual a 15, tal como vemos en esta segunda fila, cerramos paréntesis, ponemos coma, entre comillas tenemos que poner aceptable, entonces ponemos aceptable, cerramos con comillas, ponemos coma, de nuevo llamamos a la función sí, pero para no tener que escribir todo, vamos a copiar esto, control C, y simplemente vamos a cambiar los datos según sea la fila. Entonces aquí vemos entre 16 a 24. Entonces aquí vamos a poner, en lugar de 16 vamos a poner 15. Entonces aquí vamos a poner 15 mayor a 15. Ponemos 25 menor o igual a 25. Entonces, debido a que la última interpretación es mayor o igual a 25, entonces ponemos entre 15 a 25. Queremos que venga aceptable alto, entonces ponemos aquí aceptable, bueno, dejamos esto, aceptable alto, nos vamos a la parte final, ponemos coma, control V, esto lo dejamos igual masculino, eliminamos este valor lógico último que tenemos aquí, y aquí ponemos mayor o igual
a 25, tal como vemos en esta última fila según la primera columna, es decir, para el género masculino, mayor o igual a 25, y aquí inaceptable, entre comillas, queremos que venga no saludable. Entonces eliminamos esto, ponemos no saludable, cerramos con comillas, y aquí ponemos coma, ¿ok? Control V, pero en lugar de masculino queremos que se muestre femenino, entonces eliminamos este masculino, ponemos femenino, y aquí de nuevo ponemos una función lógica, un valor lógico, es decir 6 y 6, que corresponde al porcentaje de grasa si es menor a 8, tal como vemos en esta primera fila, menor o igual, vamos a poner 8, cerramos paréntesis, aquí viene aceptable, vamos a cambiar esta interpretación y vamos a poner no saludable, tal como vemos en esta primera fila de esta tabla, no saludable, cerramos con comillas, ponemos coma, vamos a poner control V, eliminamos este masculino, ponemos femenino, vamos a poner femenino, y aquí entre 9 y 23, entonces aquí en lugar de 5 vamos a poner 8, debido a que la primera interpretación es menor o igual a 8, y si es aceptable, queremos que sea mayor a 8 y menor o igual a 23, entonces ponemos 8 y aquí ponemos menor o igual a 23, vamos a copiar esto, bueno, eliminamos este aceptable, interpretación, vamos a ver qué es aceptable bajo, entonces aquí ponemos aceptable, entre paréntesis ponemos bajo, copiamos esto desde que pusimos la condicional, control C, ponemos coma, control V, dejamos este femenino, y aquí en lugar de 8 a 23 vamos a poner 23, mayor a 23, y menor o igual a 31, y no queremos que se muestre aceptable bajo, sino que se muestre aceptable alto. Eliminamos esto que tenemos aquí y ponemos aceptable alto, copiamos esto, ponemos coma, control V, lo dejamos igual femenino, y aquí vamos a eliminar un valor lógico, eliminamos este último, y si es mayor o igual, eliminamos también ese 8, es mayor o igual a 32, tal como vemos en esta última fila, según el porcentaje de grasa corporal en sexo femenino, mayor o igual a 32, queremos que se muestre no saludable. Entonces eliminamos esto de interpretación y ponemos no saludable, cerramos con comillas, ponemos coma, nos está pidiendo valor si es falso, es decir, si ninguna de esas condicionales se cumple, que queremos que se muestre, simplemente no queremos que se muestre nada y por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 paréntesis y enter, ¿ok? Entonces vamos a agrandar un poco esta columna y aquí vemos aceptable alto. Vamos a ver qué sucede si nosotros cambiamos, por ejemplo, el pliegue cutáneo tricipital, lo ponemos 20, sigue estando aceptable alto, vamos a corroborar, es masculino, muy bien, aquí se encuentra masculino, con un porcentaje de grasa de 18.87, el cual se encuentra entre 16 a 24 y por lo tanto aquí viene aceptable alto. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros ponemos, por ejemplo, un pliegue cutáneo tricipital de 1? Aquí nos está calculando el porcentaje de grasa de 13.12%, el cual se encuentra entre 6 a 15 y por lo tanto aquí viene aceptable. Entonces vamos a centrar todos estos valores que tenemos en cada una de estas celdas, nos vamos a la parte superior, pestaña inicio, seleccionamos estas del medio y vamos a poner en negritas, de igual manera ¿ok? Nos vamos a la parte superior y en negritas. Ok, entonces vamos a generar una tabla donde se van a ir almacenando todos esos valores. Entonces primeramente seleccionamos todas estas etiquetas, control C, vamos a abrir una hoja nueva. Y nos vamos a situar, por ejemplo, en la celda C4, vamos a dar clic derecho, nos vamos a la opción pegado especial, vamos a seleccionar esta opción que dice valores, transponer y aceptar. Vamos a irnos a la parte superior, inicio, vamos a centrarlo y posteriormente nos vamos a ir a insertar y vamos a darle un formato de tabla. Aquí vemos la opción tabla y vamos a seleccionar la tabla tiene encabezados, damos clic a aceptar. Y posteriormente nos situamos en esta primera fila, en cada una de estas columnas, vamos a dar clic derecho, nos vamos a ir a la opción insertar y seleccionamos filas de la tabla arriba y listo, ok, nos vamos a ir a la hoja 6. Ahora queremos que estos valores que tenemos aquí se vayan almacenando dentro de esta tabla, entonces para eso vamos a hacer uso del programador. Nos vamos aquí y aquí tenemos que presenciar donde dice programador o también puede venir como desarrollador. En caso de que no les aparezca, simplemente hagan clic derecho en la parte superior y les va a aparecer esta opción que dice personalizar la cinta de opciones, damos clic y se les va a abrir esta ventana y nos vamos a situar en la parte derecha y aquí viene una opción programador o también puede venir como desarrollador. Entonces tienen que seleccionar hasta que aparezca aquí una palomita y posteriormente seleccionan a aceptar, ok. Entonces nos vamos de nuevo a programador o puede venir también como desarrollador.
y nos vamos a situar en la parte izquierda que vemos aquí una opción que dice grabar macro. Entonces aquí tenemos que asignarle un nombre a esa macro en el que le vamos a poner, por ejemplo, guardar-datos y posteriormente seleccionamos aceptar. Entonces todos los movimientos que hagamos a partir de ahora se van a ir almacenando dentro de esa macro, en el que finalmente se la vamos a asignar a un botón para que se ejecute todos esos movimientos que vayamos a hacer a continuación. Entonces primeramente nos vamos a la hoja 7 y tenemos que insertar una nueva fila. Entonces seleccionamos cada una de estas celdas de esta primera fila de esta tabla, clic derecho, nos vamos donde dice insertar y seleccionamos filas de la tabla arriba. Posteriormente nos vamos a la hoja 6, seleccionamos todos estos valores, control C, nos vamos a la hoja 7, nos situamos en esta primera fila, clic derecho, nos vamos acá donde dice pegado especial, seleccionamos valores, transponer a aceptar y lo vamos a centrar. Nos vamos a la parte superior, inicio, lo centramos. Ahora nos vamos a ir aquí en esta primera opción donde dice fecha. Como vemos no se muestra en un formato de fecha. Entonces para que se muestre un formato de fecha simplemente vamos a dar clic derecho, nos vamos a formato de tabla, de celdas, perdón. Y nos vamos donde dice número y nos vamos acá a la opción de fecha y aquí vienen diferentes formatos de fecha. Vamos a seleccionar el que hemos seleccionado anteriormente, es decir, 2 dígitos para mes, para día y para año. Doble clic. Nos vamos a situar en esta flecha que vemos aquí. Queremos ordenarlo de más antiguo a más reciente. Hacemos clic, posteriormente nos vamos a la hoja 6 de nuevo, nos situamos aquí en una celda y nos vamos a la parte superior a programador y ahora vamos a detener la grabación. Posteriormente nos vamos a ir a Visual Basic y vamos a hacer una pequeña modificación. Esta es la macro que acabamos de guardar, que le dimos el nombre de guardar-datos y nos vamos a situar después donde dice sub y vamos a poner application.screenUpdating, tal como vemos aquí en el autocompletado. Ponemos uno igual y vamos a poner falso. Seleccionamos esto, lo vamos a copiar, control C, nos vamos a la parte final, antes de en sub, control V, en lugar de falso vamos a poner true y lo vamos a guardar, ¿ok? Ahora vamos a regresar acá, nos vamos a ir a la pestaña insertar, nos vamos donde dice ilustraciones, formas y seleccionamos este rectángulo que tenemos aquí, lo vamos a poner en la parte inferior y vamos a darle un nombre que diga guardar. Lo seleccionamos, nos vamos de nuevo a la parte superior, nos vamos a inicio, lo vamos a centrar, lo vamos a remarcar y vamos a aumentar su tamaño. Posteriormente damos clic derecho, nos vamos aquí donde dice asignar macro y aquí tenemos la macro que acabamos de guardar que se llama guardar-datos, seleccionamos a aceptar. Entonces cada vez que nosotros seleccionemos este botón, estos valores, estos datos que tenemos en estas celdas se van a ir guardando dentro de esta tabla que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer la prueba, guardar, nos vamos acá a la hoja 7 y como vemos aquí tenemos 2 valores. Vamos a poner un nombre aquí, por ejemplo, vamos a poner José, ponemos guardar, nos vamos a la hoja 7 y como vemos aquí se nos registra estos datos que corresponden al paciente José, que fue en la fecha del 10/03 del 2020. Entonces ya tenemos aquí la macro que nos permite guardar estos valores dentro de esta base de datos. Ahora, ¿cómo podemos generar una lista desplegable donde se muestren todos los pacientes que hemos consultado? Entonces para eso, primeramente vamos a irnos a la base de datos y vamos a eliminar aquellos registros que no presentan un nombre. Por ejemplo, estas 3 filas. Clic derecho, nos vamos a eliminar. Vamos a generar una serie de registros donde tengamos diferentes pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos a José. Ya tenemos guardado José. Vamos a poner otro que se llame Pedro. Vamos a seleccionar guardar. Seleccionamos otro que se llame María. Vamos a poner aquí sexo femenino, guardar. Entonces si nos vamos a la hoja 7 ya tenemos a 3 pacientes, María, Pedro y José. Entonces, ¿cómo hacemos para que se genere una lista donde se muestren los pacientes únicos que tenemos? Entonces nos situamos aquí, vamos a poner signo igual, nos vamos a situar en la parte superior para poner la fórmula, ponemos signo igual y vamos a la función índice, abrimos paréntesis y tenemos que llamar a esta tabla. Entonces ponemos tabla. Y en este caso se llama tabla 7, como vemos se selecciona automáticamente. Entre corchetes tenemos que poner el nombre de la columna que queremos hacer referencia. En este caso ese nombre de esa columna se llama nombre, tal como vemos aquí. Automáticamente nos indica cómo se llama la columna. Ponemos coma, nos pide el número de fila, vamos a llamar la función coincidir, abrimos paréntesis, vamos a poner el valor 0, ponemos coma. Llamamos a la función índice, abrimos paréntesis y ahora vamos a llamar a la función contar.si. Volvemos a abrir paréntesis y tenemos que seleccionar la celda que se encuentra en la parte superior. Ponemos 2 puntos y automáticamente aquí se vuelve a seleccionar la celda Y4. Ponemos coma, volvemos a llamar a la tabla, tabla 7. Entre corchetes tenemos que poner el nombre de la columna que se llama nombre. Cerramos con corchetes, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, cerramos con otro paréntesis, ponemos un 0.
y finalmente cerramos con 1, 2 paréntesis, y antes de seleccionar aceptar tenemos que seleccionar esta celda Y4 y tenemos que seleccionar en nuestro teclado la tecla F4 para que se ancle. Entonces vamos a seleccionar Control Shift Enter y aquí nos hace falta una coma. Antes del 0 ponemos coma y posteriormente seleccionamos Control Shift Enter de tal manera que aparezca corchetes antes y después de esta fórmula que hemos puesto. Posteriormente nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo, asegurándonos que sea mayor el número de pacientes diferentes que podamos registrar. Por ejemplo, nos vamos a situar hasta la fila 246, ¿ok? Nos vamos a la parte superior y como vemos aquí se muestran valores erróneos, pero si nos vamos al inicio aquí se muestra María, Pedro y José. Vamos a evitar que se muestren estos errores, entonces para eso nos vamos a situar de nuevo en la fórmula después del signo igual y vamos a llamar a otra función que se llama si.error, abrimos paréntesis, nos vamos a situar en la parte final, ponemos coma, nos está pidiendo valor si es error, y por lo tanto queremos que no se muestre nada y por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y Control Shift Enter de tal manera que se muestre el corchetes antes y después de la fórmula. Posteriormente nos citamos de nuevo en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo, ¿ok? Ahora, como vemos, ya no se muestran los errores. Nos vamos a ir a la parte superior y vamos a marcar esas celdas para saber cuál es el límite de la fórmula que hemos puesto, ¿ok? Posteriormente nos vamos a situar en esta celda, vamos a poner signo igual, pero nos vamos a situar aquí en la parte superior para que se alcance a notar toda la fórmula. Ponemos signo igual y vamos a llamar a otra función llamada desref. Seleccionamos esta celda Y5, ponemos 1, 2, 3 comas, llamamos a la función contar.si, abrimos paréntesis y de nuevo seleccionamos esta celda Y5, seleccionamos ahora todo el rango donde hemos puesto la fórmula anterior, es decir, desde esta celda Y5 hasta, nos vamos a la parte final, hasta la celda Y246. Entonces nos vamos de nuevo a la parte superior, ponemos coma y entre comillas tenemos que poner signo de interrogación y un asterisco, dando referencia a que aquellas celdas que presenten cualquier valor, ya sea número o una letra, nos tome en cuenta para que se muestren los valores únicos. Cerramos con 1, 2 paréntesis y enter, ¿ok? Ahora, esta fórmula tenemos que hacer una pequeña modificación, sin embargo aquí vemos que se muestran los valores únicos. Sin embargo, esta fórmula queremos ponerla en una lista desplegable que se encuentra en esta celda. Entonces, para que se muestre de esta manera, por ejemplo, si nos situamos en esta celda, vamos a poner signo igual, llevamos a la hoja 6 y como vemos automáticamente viene hoja 6 y con un signo de admiración. Vamos a copiar esto, eliminamos esto y nos vamos a ir a esta fórmula que acabamos de poner y por ejemplo la celda Y5, vamos a pegar aquí, control V y tenemos que hacer referencia a qué hoja nos estamos refiriendo, en este caso es la hoja 7. Entonces eliminamos este 6, ponemos el 7, vamos a copiar esto, control C, y de igual manera antes de la celda Y5, control V, y listo, ¿ok? Entonces esto lo vamos a copiar, control C, seleccionamos enter, nos vamos a la hoja 6 y nos tenemos que situar en qué celda queremos que se despliegue esa lista en el que se muestren los pacientes que hemos consultado. En este caso va a ser la celda E2, nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña de datos, nos vamos acá a la sección de herramienta de datos, seleccionamos este icono que dice validación de datos, seleccionamos aquí lista y tenemos que pegar lo que hemos copiado, entonces control V y posteriormente seleccionamos aceptar, ¿ok? Como vemos aquí se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestran aquí 3 pacientes, pero ¿qué sucede si nosotros tenemos otro paciente? Por ejemplo vamos a poner a Mauricio, sexo masculino, que presenta un peso de 80 kilogramos y aquí vamos a cambiar un poco los pliegues, ¿ok? Pliegue cutáneo subescapular, vamos a poner 15 milímetros, guardar, nos vamos a situar en esta celda donde hemos puesto la lista desplegable, seleccionamos la flecha y aquí tenemos a 4 pacientes, Mauricio, María, Pedro y José, ¿ok? Entonces de esta manera ya podemos visualizar qué pacientes hemos consultado. Vamos a acortar un poco estas celdas, estas columnas y listo. Vamos a cambiar aquí de color para poderla identificar fácilmente, nos damos inicio y vamos a poner un color verde, ok. Entonces aquí tenemos la celda donde queremos que se muestre la lista desplegable de los pacientes que hemos tenido. Ahora nos vamos a ir a la hoja 7 y queremos, con el propósito de generar aquí una tabla donde se muestren las consultas de cada uno de los pacientes que hemos seleccionado en estas celdas, ok. Entonces para eso nos vamos a la hoja 7, nos vamos a situar aquí, vamos a dejar pasar una columna
y nos vamos a situar en este caso la columna T en esta primera fila y vamos a poner el número 1, enter número 2 y posteriormente nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo hacia asegurándonos que sea más el número de filas que de las consultas que podamos tener. Por ejemplo, en este caso vamos a poner 600 alrededor de, vamos a situarnos en esta celda 676. Entonces nos vamos de nuevo a la parte superior y nos situamos ahora en esta siguiente columna que tenemos aquí. Vamos a poner una condicional, ponemos uno igual, ponemos sí, abrimos paréntesis y nos está pidiendo la prueba lógica. Entonces, en caso de que esta celda donde se muestre la lista desplegable, es decir, la celda, vamos a poner la celda E2, vamos a poner si uno igual, sea igual, nos vamos a la hoja 7 de nuevo y nos situamos en esta columna de género, de nombre de esta tabla, sea igual a este, ponemos coma que queremos que se ejecute, entonces nos vamos acá, queremos que se nos muestre el número donde se encuentra esa coincidencia verdadera. Entonces ponemos coma y en caso de que no se cumpla queremos que se muestre una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Posteriormente nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última fila donde hemos abarcado los números que hemos puesto en esta columna, es decir, hacia la fila 672. Nos vamos a ir a la parte superior y como vemos aquí no se muestra ningún valor. Esto debido a que si nos vamos a la hoja 6, aquí en esta lista desplegable no hemos seleccionado ningún paciente. Sin embargo, si nosotros ponemos por ejemplo Pedro y nos vamos de nuevo a la hoja 7, aquí tenemos un error. Entonces esto es debido a que nosotros tenemos que anclar esta celda que tenemos aquí, la E2. Entonces vamos a seleccionar la tecla F4 hasta que aparezcan signo de pesos antes de la letra y antes del número. Enter, de nuevo nos situamos en la parte inferior derecha y vamos a estar hacia abajo. Entonces aquí automáticamente ya vemos el número 3. Sin embargo, aquí se nos está mostrando unas celdas con unos valores erróneos. Y para que no se muestren simplemente nos vamos después del signo igual y vamos a poner una función si.error. Abrimos paréntesis y nos vamos a situar en la parte inferior final, ponemos coma, ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Nos volvemos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última fila donde hemos puesto los números en la columna anterior y como vemos ya no se muestran los valores erróneos. Y si nos vamos a la parte superior, vamos a ver, aquí se nos muestra que en la fila 3 es donde se encuentra el valor verdadero. Vamos a corroborar. Esta es la 1, 2, 3. Este es Pedro. Vamos a ver qué nombre hemos puesto aquí. Pedro. Ok, muy bien. Si ponemos María, nos vamos a la hoja 7. Aquí es la fila 2 y nos tiene que aparecer el número 2. Ahora lo que vamos a hacer es situarnos en esta fila, en esta celda V5, en la misma fila de esta primera que hemos puesto en los valores, es decir, las fórmulas. Y vamos a poner signo igual y vamos a llamar la función k.ésimo menor, tal como vemos aquí. Abrimos paréntesis, nos está pidiendo la matriz, seleccionamos todos estos valores, nos vamos hasta la parte inferior, hasta la última fila. Ponemos coma, nos vamos a la parte superior y tenemos que seleccionar esta primera celda que tenemos aquí. Ahora cerramos paréntesis y antes tenemos que anclar esa celda U5, F4 y de igual manera la U676 la anclamos con F4 y ahora sí seleccionamos Enter, ¿ok? Y de igual manera nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última fila y listo. Ahora una vez que ya tenemos esto, nos vamos a ir a la hoja 6 y aquí es donde queremos que se muestren los datos según cada una de las consultas que hemos tenido con el paciente que seleccionemos en esta lista desplegable. Entonces para eso nos vamos a situar en esta celda que tenemos aquí. Vamos a situar en esta celda H3 en este caso y vamos a iniciar con el signo igual y vamos a llamar la función índice. Abrimos paréntesis y nos está pidiendo la matriz. Entonces ponemos tabla 7 se llama, donde la base que acabamos de generar, y entre corchetes tenemos que poner qué datos queremos que se muestren en esa columna en esta tabla que vamos a generar aquí. Entonces primeramente queremos que se muestre la fecha, hacemos clic en esta fecha, cerramos con corchetes, ponemos coma y ahora nos vamos a ir a la hoja 7 y tenemos que seleccionar la celda que haga referencia al número de fila donde se coincida ese paciente con el que tenemos en esta tabla. Y posteriormente vamos a cerrar con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí vemos 43.900, es decir, no se encuentra en formato de fecha. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es dar clic derecho, nos vamos aquí a formato de celdas
y nos vamos al número y seleccionamos esta fecha. Y aquí tenemos diferentes formatos. Sin embargo, esa misma formato de fecha tenemos que realizarla, generarla en cada una de estas filas, de estas celdas que tenemos en esta columna. Entonces, primeramente tenemos que delimitar cuántas celdas es la que vamos a tomar, es decir, cuántas consultas van a ser máximo para cada paciente. Y en este ejemplo vamos a irnos desde la fila 3 hasta la fila 25. Entonces nos vamos a la parte superior, vamos a delimitarlo, vamos a identificar, nos vamos a inicio, vamos a marcar todos los bordes. Posteriormente seleccionamos todas estas celdas de esta columna, clic derecho, nos vamos a formato de celdas y nos vamos a la pestaña número, nos vamos aquí donde dice fecha y vamos a darle un formato de fecha, doble clic y listo, ¿ok? Entonces aquí vamos a dar el nombre de fecha. Entonces hacemos lo mismo para acá, pero aquí queremos que se muestre, por ejemplo, queremos que se muestre el peso en kilogramos, posteriormente queremos que se muestre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa. Entonces vamos a hacer el mismo paso, ponemos signo igual y vamos a la función índice, abrimos paréntesis, llamamos a la tabla 7, se encuentra aquí, entre corchetes, aquí se muestran las diferentes columnas que hemos generado en esa base de datos. Y aquí queremos que se muestre el peso en kilogramos, hacemos doble clic, cerramos con corchetes, ponemos coma, nos pide el número de fila, nos vamos a la hoja 7 y de nuevo seleccionamos esta celda donde hemos puesto la función késimo menor, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces aquí nos está mostrando que la primera cita tuvo un peso de 80 kilogramos. Hacemos lo mismo para índice de masa corporal, ponemos uno igual, llamamos a la función índice, llamamos a la tabla 7, entre corchetes. Queremos que se muestre el índice de masa corporal, entonces aquí tenemos que buscar la columna índice de masa corporal, cerramos con corchetes, ponemos coma y tenemos que irnos de igual manera a la hoja 7 y seleccionamos esta celda donde se encuentra la función késimo menor. Cerramos con un paréntesis y enter. Y finalmente vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el porcentaje de grasa ponemos un igual, índice, abrimos paréntesis, nos pide la matriz, base la tabla 7, abrimos corchetes y queremos que se muestre el porcentaje de grasa que hemos registrado de los pacientes. Hacemos doble clic, cerramos con corchetes, ponemos coma, nos vamos de nuevo a la hoja 7 y nos vamos a situar en esta celda de igual manera, ¿ok? Y cerramos con un paréntesis y enter. Ahora, esta misma fórmula, para no irnos fila por fila, simplemente lo que vamos a hacer es situarnos en cada una de estas celdas y tenemos que abarcar hacia abajo situándonos en la parte inferior derecha. Como vemos, aquí se muestra un formato de error. De igual manera a ustedes les puede aparecer error, esto debido a que cada vez que ustedes utilizan la función índice tienen que seleccionar Control Shift Enter de tal manera que se les muestre corchetes antes del signo igual y al terminar la fórmula. Pero en el caso que ustedes estén trabajando con Office 365, con el simple hecho de seleccionar la tecla Enter, esta fórmula les va a funcionar. Ahora, ¿cómo podemos eliminar estas celdas erróneas? Entonces simplemente nos vamos a situar después del signo igual y vamos a llamar a una función que se llama si.error, abrimos paréntesis, ponemos como al final y nos está pidiendo valor si es error. Entonces, ¿qué queremos que se muestre? Simplemente no queremos que se muestre nada, ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y Control Shift Enter, ¿ok? Ahora nos citamos aquí, vamos a hacer el mismo paso, ponemos si.error, abrimos paréntesis, nos citamos en la parte final, ponemos coma, dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis, Control Shift Enter, hacemos lo mismo para este que hace referencia al índice de masa corporal, ponemos si.error al inicio, abrimos paréntesis, ponemos coma, ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis, Control Shift Enter, y finalmente para el porcentaje de grasa, ponemos si.error, abrimos paréntesis, ponemos coma, dos dobles comillas, Control Shift Enter y posteriormente seleccionamos todas estas celdas de cada una de estas columnas y arrastramos hacia la última fila. Como vemos, ya no se muestra aquí. ¿Qué sucede si nosotros ponemos otra consulta en María? Por ejemplo, aquí tenemos María, vamos a poner que tuvo una consulta el 10/04 del 2020 y seleccionamos guardar, ¿ok? Como vemos, automáticamente aquí se nos muestra. Ahora, de igual manera aquí queremos que se muestre el número de consultas que hemos tenido. Por ejemplo, esta es la consulta número 1, consulta número 2, consulta número 3 y así para cada uno. Entonces, primeramente lo que tenemos que realizar es situarnos acá. Vamos a poner el número 1, número 2, número 3. Seleccionamos todas estas, nos citamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Como vemos, aquí está desde el número 1 hasta el número 23, que es el número de consultas máximas que vamos a tener para cada paciente. Entonces, nos citamos aquí, ponemos signo igual, llevamos a una condicional, si, abrimos paréntesis, nos pide la prueba lógica. Entonces, si este H3 igual
a vacío, que queremos que se muestre, no queremos que se muestre nada, ponemos coma y en caso de que sí se encuentre un valor, ponemos coma, nos está pidiendo valor si es falso, queremos que se muestre este número que tenemos aquí. Entonces seleccionamos Enter, ¿ok? Entonces aquí se muestra el número 1 debido a que sí se encuentra un valor. Ahora nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última fila y como vemos aquí nomás se encuentra 3 citas. ¿Qué sucede si nosotros agregamos otra consulta de este paciente? Enter, aquí nos está marcando el número 4. Vamos a situarnos en la parte superior y vamos a esconder esta columna y listo, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de formato a esto. Tenemos que marcar todos los bordes de estas celdas que hemos delimitado para las consultas. Nos vamos a inicio, delimitamos aquí con todos los bordes, queremos centrarlo de igual manera, nos vamos a quedar en el medio y esta celda tenemos que esconderla porque no queremos que se muestre la sumatoria de pliegues. Ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre a esta columna, ponemos aquí consulta, enter y tenemos que marcar todos los bordes, nos vamos a la parte superior y vamos a la pestaña inicio y tenemos que marcar todos los bordes, ¿ok? Y de igual manera queremos que disminuir su tamaño. Entonces nos vamos acá, disminuimos su tamaño y listo. Ahora, por último queremos que, bueno, aquí hemos tenido un error. Ahora, por último queremos que se muestre aquí un gráfico en el que se muestre por cada consulta cuál fue el peso, cuál fue el índice de masa corporal y porcentaje de grasa para poderlo observar gráficamente, es decir, para poder ver si el paciente ha aumentado su porcentaje de grasa, si ha disminuido el peso o cómo ha sido su estado dentro del índice de masa corporal para cada consulta. Entonces para eso nos vamos a ir a la hoja 7 y nos vamos a situar en la parte derecha donde no hemos trabajado. Entonces nos vamos acá y aquí vamos a tomar esta celda como referencia para utilizarla, ya sea para utilizarla para que se nos muestre, si queremos que se muestren los pesos, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, entonces vamos a marcar con un color para poder identificar, ¿ok? Entonces aquí tenemos que poner el número de consulta, ponemos consulta, y aquí queremos que se muestre el peso, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa. Vamos a dejarlo sin nombre a esta columna, nos citamos aquí, ponemos signo igual, vamos a llamar a la función si, abrimos paréntesis, nos pide la prueba lógica, entonces si esta celda es igual, es decir, la celda AD3 que vamos a utilizar como referencia es igual a 1, ponemos coma, valor si es verdadero, queremos que se muestre, nos vamos a la hoja 6, el peso, ¿ok? Entonces ponemos coma, ahora nos pide valor si es falso, volvemos a llamar si, abrimos paréntesis, llamamos a la celda AD3 y si este es igual a 2, ponemos coma, queremos que se nos muestre el índice de masa corporal, ponemos coma, volvemos a llamar a la condicional, abrimos paréntesis, AD3, si este es igual a 3, ponemos coma, valor si es verdadero, queremos que se muestre el porcentaje de grasa, ponemos coma, valor si es falso, es decir, si ninguna de esas condicionales se cumple que queremos que se muestre, ponemos dos dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y enter, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si nosotros ponemos el número 1? Aquí se va a mostrar el peso de este paciente que tenemos aquí. Ahora, tenemos que arrastrar hacia abajo, pero antes tenemos que anclar la celda AD3, que es la celda que corresponde al que vamos a utilizar para querer que se nos muestre, por ejemplo, el peso, el porcentaje de grasa o el índice de masa corporal y por lo tanto ponemos F4, de tal manera que se muestre el signo de pesos antes de la letra y antes del número. De igual manera, este AD3, F4 y F4, seleccionamos Enter y nos situamos aquí en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo. Tiene que ser idéntico al número que tenemos aquí. Por ejemplo, si aquí hemos puesto desde la celda 3 hasta la celda 25, es decir, 22 celdas, aquí tenemos que poner 22 celdas. Entonces nos vamos acá y aquí son 22 celdas. Ahora lo que vamos a hacer es situarnos en esta celda, vamos a poner 1, 2, seleccionamos aquí, seleccionamos estas dos celdas, nos situamos en la parte inferior derecha y nos vamos hasta la celda 22, que es el número de consultas que hemos puesto en esta tabla. Nos vamos a la hoja 7 y aquí vamos a poner una condicional. Ponemos signo igual, llamamos a la condicional si, abrimos paréntesis y si este es igual a nada, ponemos coma, no queremos que se muestre nada, pero en caso contrario, si se muestra un valor, queremos que se muestre este número que tenemos acá, cerramos con un paréntesis y enter. Nos situamos en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hasta la fila 22 y como vemos aquí se muestran las primeras 4 consultas. Ahora queremos ejecutar una tabla, una gráfica. Ahora queremos ejecutar una gráfica en la que se muestre estos valores y según el número de consultas. Entonces para eso nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña insertar y nos vamos a este gráfico de dispersión, lo seleccionamos y hacemos doble clic, nos vamos a la parte superior y vamos a dar clic en este donde dice seleccionar datos y vamos a eliminar estos dos, ponemos quitar,
ponemos quitar, ponemos agregar. Y aquí nos está pidiendo valores de la X, y en valores de la X queremos que se muestre el número de consultas. Seleccionamos estas 22 celdas que tenemos aquí. Y en valores de la Y queremos que se muestre ya sea el peso, ya sea el índice de masa corporal o el porcentaje de grasa. Seleccionamos aceptar, y como vemos aquí se muestra. En este caso el número 1 hace referencia al peso, entonces aquí se muestran los pesos que hemos registrado en este paciente, y aquí el número de consultas. Vamos a hacer doble clic en este eje de la X, y aquí tenemos que poner mínimo 0, y aquí vamos a poner máximos cualquier valor, pero aquí nos vamos a ir a principales y tenemos que poner el número 1, debido a que es el número de consultas y simplemente tienen que encontrarse números enteros. Entonces ponemos 1 y en la crucecita. Ok, ahora lo que vamos a hacer es eliminar esta que tenemos aquí, series 1, lo eliminamos ya que no lo ocupamos. Y aquí tenemos este gráfico, ahora lo vamos a copiar, control, nos vamos a ir a la hoja 6 y lo vamos a pegar aquí, y tenemos que ajustar el tamaño. Vamos a disminuir un poco, de igual manera aquí tenemos que ajustar estas, por ejemplo, esta columna que corresponde a consultas, no queremos que se muestre completamente. De igual manera aquí vamos a ajustar el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, y aquí vamos a poner este, ok. Entonces nos vamos a ir a la parte superior, nos vamos a la pestaña programador, o también puede venir como desarrollador. Nos vamos a insertar y nos vamos a esta opción que dice botón de opciones. Vamos a dibujar aquí el rectángulo, esta primera opción. Entonces aquí vamos a copiarlo, control C, nos vamos acá, control V, seleccionamos acá, control V, y aquí tenemos el botón de opción número 3. Ahora vamos a dar clic derecho en esta primera opción, nos vamos a formato de control. Y aquí en control, donde dice vincular con la celda, tenemos que seleccionar la celda que hemos mencionado anteriormente, que es el que vamos a tomar como referencia para que se nos muestre el peso, el índice de masa corporal, o ya sea el porcentaje de grasa, que es esta celda. Seleccionamos aceptar, y ahora vamos a poner el nombre a cada uno de estos. Entonces eliminamos este donde dice botón de opción número 4, o celda va a aparecer el número 1 probablemente. Y vamos a poner el número 1, habíamos dicho que se va a mostrar el peso en kilogramos, entonces ponemos peso kilogramos, nos damos al botón número 2, eliminamos esto, y el botón número 2 hace referencia al índice de masa corporal, ponemos IMC, y finalmente el botón número 3 va a hacer referencia a porcentaje de grasa. Eliminamos esto que se encuentra aquí, ponemos porcentaje, ponemos grasa, y listo. Entonces, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, ponemos peso? Automáticamente aquí se nos muestra los pesos que hemos registrado para el paciente María, índice de masa corporal, porcentaje de grasa. Ahora, ¿qué sucede si nosotros vamos a cambiar el porcentaje de grasa? Por ejemplo, cambiando los valores de los pliegues. Por ejemplo, aquí vamos a poner 10, aquí vamos a poner 8, vamos a poner otra fecha aquí, vamos a poner que el 10 del 05 de 2020, y posteriormente seleccionamos guardar. Entonces, como vemos, aquí se encuentra la consulta 5, 10.05.20, un peso de 80, 26.12 kilogramos sobre metros al cuadrado, el índice de masa corporal, y el porcentaje de grasa es de 18.19, el cual, como vemos, aquí se muestra el porcentaje de grasa un poco menor a lo que hemos registrado anteriormente con este paciente. Ahora vamos a cambiar de paciente. Por ejemplo, ponemos Mauricio, hemos tenido una consulta, vamos a ponerle otra consulta aquí. Supongamos que tenemos una consulta el 10.05 del 2020. Tenemos estos valores, vamos a cambiar el peso a 76, bajo 4 kilogramos, porque la primera consulta obtuvimos un peso de 80 kilogramos, ponemos guardar, y automáticamente aquí se nos muestra el porcentaje de grasa. Aquí podemos visualizar el índice de masa corporal, y aquí podemos observar el peso en kilogramos. Ahora, lo último que tenemos que realizar es simplemente darle un poco de formato. Nos vamos acá a la pestaña vista, nos vamos a líneas de cuadrícula, y ahora vamos a marcar todos los bordes de estos donde nosotros vamos a poner los datos de nuestros pacientes. Vamos a marcar los bordes. Ahora, manteniendo la tecla control, seleccionamos cada una de estas celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, y vamos a darle a relleno, y vamos a darle un color verde, y vamos a ponerlo aquí desde el centro, a aceptar, a aceptar. Ahora siguen estas donde vamos a poner los datos según la etiqueta. Entonces seleccionamos todas estas celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, efectos de relleno, vamos a darle un color azul, desde el centro, a aceptar, a aceptar. De igual manera aquí vamos a darle otro formato, formato de celdas, efectos de relleno, vamos a darle un color amarillo, desde el centro,
a aceptar, nos vamos a bordes, ok, a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar acá, nos vamos a la parte superior, nos vamos a combinar y centrar, y aquí vamos a poner signo igual y vamos a poner una condicional si abrimos paréntesis. Esto es para que se muestre el título según lo que estamos viendo en este gráfico. Entonces ponemos si abrimos paréntesis, y si esta celda es igual a 1, entre comillas, vamos a poner que se muestre el peso en kilogramos, cerramos con comillas, ponemos si de nuevo, abrimos paréntesis, seleccionamos de nuevo esta celda, y si este es igual a 2, ponemos coma, entre comillas, queremos que se muestre el índice de masa corporal, cerramos con comillas, ponemos coma, ponemos si de nuevo, abrimos paréntesis, y si esta celda es igual a 3, que es el último valor, ponemos coma, entre comillas, queremos que se muestre el porcentaje de grasa, cerramos con comillas, ponemos coma, dos dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y enter. Entonces, como vemos, aquí se muestra el índice de masa corporal. Vamos a aumentar su tamaño, vamos a remarcar, aumentamos, cambiamos su color. Por ejemplo, aquí vemos IMC, ponemos peso, peso en kilogramos, porcentaje de grasa, cambiamos aquí de paciente, ponemos a José, hemos tenido una consulta, María, hemos tenido 5 consultas, queremos ver su evolución del índice de masa corporal, queremos ver su evolución en peso en kilogramos y finalmente el porcentaje de grasa. Entonces, eso es todo. Si te gustó este video, apóyame con un like, cualquier duda o comentario, háganos saber aquí abajo.